Hola, hola, mi nombre es Marisolau, soy psicóloga y el día de hoy te voy a hablar acerca de 5 preguntas, cuestionamientos y o problemáticas que las personas suelen hacer cuando se trata de empezar a trabajar en un proceso de terapia familiar. La primera pregunta que suelen hacer las personas es, ¿tienen que ir todos los miembros de la familia a un proceso de terapia familiar? La verdad es que esto es como el típico meme de los psicólogos y las psicólogas donde la respuesta típica es depende. Y sí, depende de parte de quién surge esta necesidad de generar un espacio de terapia familiar, va a depender del tipo de temática en particular. Cuando digo temática me refiero al motivo de consulta, ¿ya? Hay cierto tipo de motivos de consulta que abarca a todos los miembros de la familia, entendiendo a este conjunto de miembros que viven en un mismo lugar. A veces algunos viven en el mismo lugar, otras veces no tanto. Ahí me salto la segunda pregunta, así que antes de eso, darle ejemplos de motivos de consulta. Cuando hay padres que quieren trabajar aspectos relacionados con cómo estamos llevando a cabo nuestra parentalidad, ¿ya? Ahí puede ser que solamente sea necesario trabajar con el papá y la mamá, si es que estamos hablando de ese como clasificación o tipo de estructura familiar, ¿ya? Pero de repente también pueden llegar dos mamás, dos papás, a veces puede llegar solamente un papá, a veces puede llegar un tío y un papá, etcétera. Como también hay otro tipo de motivos de consulta que abarca más de un miembro de la familia. Por ejemplo, algo que es muy común cuando de repente del colegio dice, no, nuestro hijo o hija se está portando bastante mal, allá lo que le está pasando, y le sugieren terapia familiar. Puede ser que ahí vaya el niño, la niña, los padres o cuidadores primarios. Podemos tener que en algunas familias pueden estar todos los miembros de la familia incluidos, incluso el bebé o la bebé de la familia, pero puede ser que haya cierto tipo de temáticas a abordar, temas, situaciones que puede ser que no sean muy adecuadas para la edad que tiene la persona y por ende se generan sesiones quizás donde solamente estén los padres o cuidadores o adultos en general, y en otras sesiones estén solamente los hijos, en otras sesiones pueden estar solamente los hermanos. A veces hay motivos de consulta entre hermanos, conflictos entre hermanos, mejorar aspectos de la comunicación entre hermanos. A veces es entre un solo hijo y uno de los miembros del sistema parental, es decir, de los padres. Entonces, en general, uno se puede encontrar con todos los miembros de la familia, lo que para una persona es su familia. También se puede encontrar con diadas, o sea, padre con hijo, hermano con hermano, padre con padre o padre con madre, madre con madre, etc. Y otros miembros de la familia extendida, como con abuelos, por ejemplo. Algunos abuelos viven dentro del hogar, otros están de manera externa, pero igual a veces se les invita dependiendo del grado de importancia que tiene. Entonces, como digo, depende. Depende también de la disposición, de si es acorde o no al motivo de consulta. También ahí entra el criterio de lo de la terapeuta que puede ir viendo si es acorde invitar a alguna persona o no, ¿ya? Entonces a eso no hay una sola respuesta, pero no siempre tienen que estar todos los miembros para la terapia familiar, ¿ya? Todo va a depender del motivo de consulta y de lo que se pueda acordar en base a la observación del terapeuta o la terapeuta, sugerencias y demás. La segunda pregunta es, si no somos una familia tradicional, ¿podemos ir a terapia? ¿Qué es una familia tradicional? Esto responde un poco a los cambios los que hemos tenido. Hay que entender que el concepto de familia es algo que ha ido cambiando, que ha ido mutando a lo largo de los años, debido a cambios que se han dado en otras áreas como lo económico, lo político, lo social, etc. Entonces, cuando hablamos de familia no vamos a hablar acerca de un solo tipo de familia como antiguamente lo conocíamos, que estaba compuesto por un papá, una mamá, hijos, ¿ya? Sino que ahora vamos a estar hablando que hay una multiplicidad de formas de ser y estar en familia. Podemos tener familias con un solo papá, un solo hijo, solamente una pareja y un perrito, un gato. Podemos tener dos hermanos y un tío o una abuela. Podemos tener dos papás, dos mamás, tíos con abuelas y otro tipo de familia, ya con muchas formas de ser familia. E incluso hay familias que son amistades. A veces están las familias que las personas tienden a asociar a algo sanguíneo, otras personas no, con ninguna persona que tenga el lazo sanguíneo, etc. O sea que hay distintas formas de ser y estar en familia, como yo les digo, pero si es que ustedes no son de ese estereotipo como de familia tradicional, como papá, mamá y así, por supuesto que pueden ir a un proceso de terapia familiar. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver familias donde, claro, hay papás o mamás, pero son un poquito más periféricas por sea cual sea las cosas de la vida, y las personas que están a cargo de los hijos, por ejemplo, ya sean niños o adolescentes, a veces son abuelos, una abuela, un abuelo, un tío,
tío, una tía, incluso amistades de la familia. Entonces en esos casos, no porque no estén dentro de este concepto de familia tradicional, no se les va a considerar, porque también tienen derecho a poder trabajar y mejorar en ciertos aspectos. Por ejemplo, hay abuelos que quieren aprender de qué manera gestionar mejor la manera en cómo le ponen reglas a los nietos, ¿ya? Porque claro, antiguamente a lo mejor les ponían reglas de cierta forma y quizás ahora eso no está tan adecuado a los tiempos de ahora. Quizás los nietos les responden, por ejemplo, o simplemente quieren saber más sugerencias. Entonces, no se les va a negar ese tipo de ayuda, ¿ya? Y bueno, es lo que también vamos a ver quizás en otro video que haga, que tiene que ver con las preguntas relacionadas con el ámbito de la pareja, como qué es ser pareja, qué es ser y estar en pareja. Las personas lo tienden muchas veces asociado a lo que era como tradicionalmente un hombre y una mujer, y ahora ya no están así. Tenemos distintos tipos de composición respecto a eso y más de un miembro, las parejas poliamorosas, etc. Entonces, como digo, en el caso de la familia, no necesariamente, o sea, no por el hecho de que no sean familia tradicional como tal, no van a poder ir a un espacio de terapia. De hecho, hay muchos motivos de consulta de terapia familiar que tienen que ver con familias reensambladas, cuando tenemos, por ejemplo, como esto de la película Los míos, los tuyos, los nuestros, ¿ya? De ese tipo también. Entonces, y que es muy común asociada a cómo nosotros, por ejemplo, como padres, no sé, por lo más habitual es ver un papá que viene con sus hijos, una mamá con sus hijos. ¿Cómo hacemos para juntar estas dos familias y crear una familia nueva? Donde a veces hay nuevos hijos en común o otras veces no, ¿ya? Entonces ahí también esas personas son bienvenidas. En tercer lugar, la típica pregunta: si estábamos casados y ya no lo estamos, es decir, nos estamos separando o ya nos divorciamos, pero hay ciertas cosas que nos afectan, o sea, si ya no nos consideramos marido y mujer, ya no somos familia, entonces nos vamos a terapia familiar o vamos a terapia de pareja. La verdad es que hay que hacer una diferencia, porque por mucho que estas personas ya no sean pareja, por ejemplo, matrimonio, siguen teniendo un rol de padre o madre, o sea, siguen teniendo los hijos ahí, por mucho que ellos no estén juntos como pareja. Entonces, en ese sentido, sí se puede ir a un espacio de terapia familiar si es que es pertinente, acuerdo al motivo de consulta, como digo. Por ejemplo, en algo bien común, cuando hay papás separados y hay hijos que tienen problemas del comportamiento, ahí muchas veces en terapia familiar se trabaja aunque los papás estén separados, ¿ya? Y en el mejor de los escenarios, los papás pueden ser capaces de conversar en ese espacio aunque no sean pareja. Y si es necesario derivarlos a terapia de pareja, bueno, se hará por el bien de todos ahí en ese espacio. Pero también hay cosas que se mezclan, como por ejemplo, los procesos de divorcio, los procesos de separación, pueden ser dentro de un espacio de terapia de familia y pareja, con el objetivo de que, claro, como pareja puedan irse separando, qué es lo que pasa en cuanto a la parentalidad, y para que ese proceso de separación sea lo menos dañino posible para sus hijos y para ellos en general. Ya es cuando uno habla como de los procesos de divorcio, por ejemplo, colaborativos, ya, versus los que no lo son, ¿ya? Entonces, en esos casos sí se puede ir a un espacio como tal. En cuarto lugar, ¿los niños van a terapia familiar? Aquí hay harta literatura bien interesante que a mí me ha gustado ver mucho en cuanto al proceso de proceso de formación de terapia, familia y pareja, que en general hay varios papers que hablan acerca de la reticencia que tienen muchos terapeutas de familia y pareja a la hora de incluir a los niños. Muchas veces esto surgía por una falta de conocimiento en cuanto a temáticas infanto-juvenil, por ejemplo, cómo abordar a los niños en un espacio de terapia como tal, donde estamos acostumbrados a hacer todo a través de la conversación, ¿ya? Y otro tipo de temáticas, porque a veces se trabaja mucho más con los padres porque es más fácil hablar con ellos y porque en general varias de las consecuencias que pueden encontrar ciertos niños en cómo se relacionan con otros tiene que ver con cómo se relacionan sus papás. Entonces se hace harto foco en eso, pero la verdad es que los niños son, bueno, aparte que son como unas esponjitas que absorben todo, captan, escuchan todo y muchas veces identifican todo lo que está pasando, casi todo, pueden ser un elemento súper importante en el proceso de la terapia, de punto uno, porque forman parte de la familia, ¿ya? Entonces, de por sí ciertas dinámicas les van a repercutir a ellos. Ahora, eso va a implicar probablemente que como terapeutas de familia y pareja podamos llevar a cabo estrategias alternativas que permitan una forma de comunicarse con los niños. Ahora, con un niño de 7 años en adelante es súper fácil conversar, o sea, como, ojo, no los minimicen ni nada. Y cuando son más pequeñitos también hay otro tipo de recursos que son más
a través del juego, por ejemplo, que se va formando y a través del juego también se puede encontrar cosas, conectar con el sentir del niño o de la niña y puede ser muy enriquecedor y bueno, yo lo he visto en el espacio de la terapia y me encanta ese momento cuando, o sea, no es que me encante, pero disfruto ese momento como de cuando hay padres que dicen, no, si Pepito o Pepita no se da cuenta de nada y el niño de 5 años te cuenta todo así al tiro, qué es lo que está pasando en la casa y no sé, es súper bacán cómo ver el hecho de que los papás se den cuenta de que ese hijo o hija de verdad está escuchando todo, a veces en cosas que no son para nada positivas para su edad, pero que les sirva a ellos como para darse cuenta de que hay ciertas cosas que se pueden modificar. Entonces, como digo, los niños sí pueden, no es que tengan, como digo, no es que aquí tenga alguien que ir de manera obligatoria, sino que se sugiere en algunos casos. Y en aquellos casos donde no sea pertinente, por supuesto que no se les va a invitar, por ejemplo, si hay tipo de secretos familiares, si hay temáticas que son complejas, por ejemplo, algo bastante complejo de situaciones de abuso, por ejemplo, si el niño es menor de edad, no lo vamos a exponer a ese tipo de contenido. Ahí no es necesario que el niño sepa, por ejemplo, que alguno de los miembros vivió una experiencia de ese tipo, porque acorde a la edad que tiene y la etapa evolutiva en la que se encuentre, puede que sea muy fuerte y ahí que le afecte mucho y también podríamos caer en vulneración de derechos, y no es la idea, ¿ya? Entonces, como digo, esto se va a ver caso a caso, pero no es una obligación de que no estén o de que estén. Ya. Todo va a depender del motivo de consulta. O sea, algo que sería muy importante es, por ejemplo, si el niño está teniendo problemas en el colegio, por ejemplo, un niño de 8 años, 9 años, y se sugiere terapia familiar, bueno, en algún momento va a ser positivo ver cuál es el punto de vista de ese niño, porque por algo se está generando ese motivo de consulta. El niño estará realmente de acuerdo con lo que dicen los profesores en el colegio, cómo tomará el niño cuando, no sé, lo reta, lo castiga, le llama la atención. ¿Será lo del niño realmente el problema o habrán otro tipo de problemas? Porque hay aspectos que son bastante comunes, que a veces los niños son como el síntoma, como dicen por ahí, como que por donde estallan muchos problemas a nivel familiar que vienen de los papás y no de los hijos. Entonces, por eso también es importante invitarlos para poder conocer su punto de vista, pero como digo, todo va a ir acorde al motivo de consulta, a las características, a la edad que tiene el niño, a las herramientas también que tenga él o la terapeuta, ¿ya? Porque si uno no está acostumbrado a trabajar con niños y en verdad no puede, bueno, ahí va a haber que derivar a otro profesional, pero de por sí no tendría por qué ser un impedimento, ¿ya? También está en nuestra labor de poder tener otros recursos alternativos, ¿ya? Y en quinto lugar, lo que las personas siempre suelen plantear y que a mí me ha pasado que hay más padres, hombres, que tienden a hacer esta pregunta: ¿se me va a culpar de todo? O es cuando dicen, van a culpar a todos, o sea, todo. Me traspapelé como, los padres son los culpables de todo, y es como, calmémonos. Primero, si a mí me plantean eso, sería como, ¿qué le hace pensar que yo no tengo? O sea, yo podré ser mera facilitadora, pero yo no soy nadie para decirte que tú eres la culpable de algo. O sea, me parece súper poco ético de mi parte decir algo así. Entonces sería como, ¿qué está pasando? Pero la verdad, hablemos con la verdad. No es que haya culpables o no. Aquí lo importante es poder identificar quiénes, dentro de la manera que la familia está teniendo de relacionarse, está repercutiendo de manera poco saludable en la otra persona. Y a veces hay acciones concretas que pueden ser los padres que los lleves a cabo, pueden ser los hermanos, dependiendo de la edad que tengan, que pueden tener un cierto grado de responsabilidad, pero el objetivo de la terapia familiar en ningún momento va a ser encontrar culpables. Como digo, porque eso, si señaláramos a alguien que es culpable, probablemente la persona se sentiría mal y no nos ayudaría necesariamente al cambio, ¿ya? Versus señalar que hay cierto tipo de acciones que están teniendo repercusiones de X y X manera y que hace que X y X se sientan de esta forma y ver de qué manera podemos hacer un cambio respecto a eso. Porque si fuera que solamente culpáramos a los padres, sería como que no estuviéramos viendo a los hijos, por ejemplo, ¿ya? Y no digo un niño de 3 años, por ejemplo, cuando dice, no, me está manipulando, es culpable de tal y tal cosa, no, sino que también hay que aterrizarlo a las edades. O sea, hay niños de cierta edad que reaccionan de cierta forma por lo que han ido aprendiendo y se pueden equivocar como todas las personas. Y también podemos tener personas adolescentes que a lo mejor sí tienen entendimiento de más cosas y a veces sí pueden generar un daño, no sé, tener responsabilidad intencional respecto a, no sé, a pegarle a alguien, por ejemplo. Y
Y no por el hecho de que los papás puedan tener un grado de responsabilidad de haber transmitido cierto tipo de patrones, vamos a hacer como que ese adolescente no tiene ningún grado de responsabilidad, porque sí lo va a tener, porque a lo mejor sí fue una conducta premeditada. Entonces, como digo, esto de culpar a todos los padres no es el objetivo, no es tan así, estas cosas se ven caso a caso. Sí es verdad que muchas veces podemos ir leyendo e identificando cierto tipo de patrones de comportamiento que podemos ir transmitiendo a nivel generacional, de relacionarnos y cosas así, pero como digo, esto va más allá de encontrar responsables, esto va en el poder identificar que de esta dinámica que están teniendo las familias a lo mejor no les está ayudando a sobrellevar las cosas que están afrontando y ver de qué manera podemos modificarlo. ¿Ya? Y ahora le agrego como la pregunta comodín, es que a veces las personas dicen, no, es que en verdad en nuestra familia no hay nada tan grave. No necesariamente tiene que pasar algo grave como para ir a terapia familiar, ¿ya? De repente hay cosas como, no sé, pues la gente le tiene asociado a procesos judiciales, por ejemplo, donde hay violencia y cosas así, y a veces no va tanto por ahí, a veces hay personas que, no sé, presentan cierto tipo de problemas de comunicación y quieren ver de qué manera afrontar eso. Hay otros que, por ejemplo, incluso algo que se ve bastante como en el último tiempo, gente joven que a lo mejor quiere decidir iniciar una terapia familiar, no de pareja, sino familiar, porque están en vías de tener un bebé, por ejemplo. O tienen hijos pequeñitos, recién nacidos, o tienen un hijo que está entrando en la adolescencia. Entonces quieren ellos saber con qué herramientas cuentan, con qué historia cuentan, qué historia traen, que puede impactar positivo o negativamente en sus vidas, ¿ya? En sus vidas como individuos, o sea, personas que conforman la familia, el sistema familiar dentro de su individualidad y también como grupo, ¿ya? Y eso es súper bonito, entonces, como digo, es momento de, así como aprovechando la conclusión de todo esto, de ir derribando un poco los mitos que hay acerca de la terapia familiar, de que no tiene por qué pasar algo extremadamente grave, que hay personas que, claro, llegan derivadas porque a lo mejor no tienen las herramientas para darse cuenta de que es algo importante a trabajar, pero también hay otras personas que llegan por iniciativa propia. Y la verdad es que lo más importante es que las personas, en el mejor de los casos, puedan poner de su parte para poder trabajar en ese proceso. Dicho esto, entonces, espero que te haya servido este video como para ir derribando algunos mitos. Si tienes más preguntas, no dudes en escribirme. Y cualquier cosa, ahí nos estamos viendo. Mucho gusto y adiós.